Amigos y amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en nuestra programación en vivo que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Bueno, son las 8 de la mañana con 5 minutos. La más cordial de las bienvenidas a nuestra plataforma 4B TV Diálogos, entrevistas en particular. Esta es una entrevista que les recomendamos mucho, amigos, porque la verdad vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a hablar de Chihuahua, del estado de Chihuahua desde el punto de vista de la política electoral que está viviéndose también de una manera intensa, cuando existen graves denuncias desde hace ya varios meses y que involucran una de ellas a la candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Maru Campos, con un presunto soborno que se le dio durante el gobierno del panista, panista que también fue tremendo, César Duarte. Priista, ¿verdad? Priista, perdón, sí, cierto, priista. Y estoy refiriéndome al licenciado David Óscar Castrejón Rivas, a quien le damos la más cordial bienvenida, licenciado. Él rápidamente fue presidente del Colegio Estatal de Abogados en Chihuahua. En ese tiempo, vamos a hablar de 2014, solicitó un amparo y lo ganó, para que César Duarte, el priista César Duarte, pues abriera los expedientes de varios abogados que habían sido asesinados. Es una pandemia lo que está sufriendo la profesión de la abogacía en Chihuahua. Estábamos viendo, licenciado, rápidamente, en el periodo 2005 a 2015, usted estaba anunciando que se tenían en ese momento 74 asesinatos de abogados. Para octubre del 2019 esa cifra había aumentado a 219, ¿sí? Perdón, a 89 casos en particular en el 2019, 8 de ellos en el último año de ese 2019. También el licenciado Castrejón es actualmente aspirante a la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, titular de la Comisión de Transparencia de Morena en Chihuahua, sí, que es la que precisamente está haciendo esta petición para que se abra este caso en particular de Maru Campos, porque pues obviamente es un tema que podría significar un acto de corrupción que estaría involucrando directamente a esta importante panista en Chihuahua. También máster en Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí estudió la licenciatura en Derecho. Actualmente es candidato a doctor en Derecho. Maestro en la Facultad de Derecho de la Universidad Chihuahuense en los últimos 30 años, impartiendo la materia de Instituciones del Derecho Romano y Derecho Penal. Subprocurador de Justicia en Chihuahua. Contralor también de la Procuraduría General de Justicia del Estado allá en Chihuahua. Integrante de los grupos Somos Más de Tres y de Caminata contra la Militarización, fundador de Morena allá en el estado de Chihuahua, primer candidato de Morena también en ser candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Chihuahua, y también fue candidato a diputado local del Partido de la Revolución Democrática. Pero si alguien conoce más también al licenciado Castrejón, pues es Olga Alicia Aragón. Olga, por favor. ¿Qué tal, Óscar? Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues, ¿qué les puedo decir? Para mí, Óscar representa lo mejor que puede esperarse, lo mejor que puede dar un profesionista del derecho. Pero sobre todo es un queridísimo amigo y créanme que no exagero una palabra, es de los hombres más íntegros y más congruentes que yo conozco. Por eso lo quiero, lo respeto y lo admiro tanto. Óscar, qué placer que estés con nosotros en Cuatro Vientos. No, al contrario, Olga, les agradezco mucho la invitación y sinceramente, pues qué bonito y pues qué bonito la presentación que hacen de un servidor, les agradezco. Y desde la primera vez que me mandaste los mensajes, con mucho gusto dije, hay que estar en Cuatro Vientos y aquí estamos a la orden para lo que gusten que conversemos, que platicamos. Les agradezco mucho la invitación. Óscar, pues este tema que es de interés muy grande para los chihuahuenses, pero que nos interesa y nos incumbe a todos los mexicanos, porque está en el corazón de una de las demandas que hemos exigido como sociedad,
el fin a la corrupción, el fin a la impunidad. Y es una de las demandas o ejes vertebrales de la política, no solo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de la política que aplican los morenistas, de la que quieren llevar a cabo. Y creo que Chihuahua se ha distinguido en los últimos años, pues por este anhelo de que no quede en la impunidad actos graves de corrupción. De hecho, podemos decir que fue una de las razones por las que el Partido Revolucionario Institucional no pudo retener el gobierno, porque la gente estaba harta ya del gobierno del priista César Duarte. Y luego nos fuimos dando cuenta de la manera en que César Duarte tejió toda una red de corrupción que involucró a funcionarios políticos, legisladores, a medios de comunicación, a gente de todos los partidos políticos, y sobre esa red se protegió durante 6 años, se cubrió con ese manto de impunidad que le dieron esas alianzas, y pensamos que se terminaría todo ello, o gran parte de ello podía llegar a manos de la justicia en el gobierno de Javier Corral, el panista Javier Corral, porque fue su principal bandera de campaña electoral. Él prometió meter a la cárcel a César Duarte. Está por terminar el gobierno de Corral, en junio próximo hay elecciones, y bueno, pues lo que estamos viendo es que quien va con miras a sustituirlo por parte del Partido Acción Nacional, pues es María Eugenia Campos Galván, que durante todos estos años ha estado siendo señalada como una de las políticas que en los tiempos en que fue diputada y coordinadora de su grupo parlamentario del PAN, presuntamente recibió sobornos millonarios de César Duarte. Se habla de que César Duarte llegó a desviar unos 1,000 millones de pesos en eso, en compra de voluntades, de complicidades, y que Maru Campos, según lo que ha logrado, dice la Fiscalía General del Estado, documentar, se habría llevado más de 10 millones de pesos a su peculio personal. Bueno, pues todo esto es lo que flota en el ambiente, está en el sentir de los chihuahuenses, y sin embargo se da un fenómeno muy extraño, Oscar, por parte del panismo. Maru Campos parece estar acorazada, la apoyan ¿cómo decírtelo? Abiertamente, decididamente, a grado tal de que el propio líder nacional del PAN, Marco Cortés, ha ido a Chihuahua a decir que cada vez que recibe un ataque, Maru Campos crece. Cada vez que la condenan, que la exhiben, Maru Campos se fortalece. Y quien la exhibe y quien la critica ha sido el gobernador, pero no solo el gobernador. También voces como tú, como la tuya, voces como la del licenciado Jaime García Chávez, voces como la del doctor en sociología Víctor Quintana, y otros muchos chihuahuenses han estado señalando que esto debe investigarse a fondo. ¿Qué es lo que pasa en Chihuahua? ¿Qué es lo que pasa que impide que la justicia llegue, David Castrejón? Sí, para poner en contexto a todos a todo su amplio auditorio, es importante señalar cómo nace un vínculo entre el prófugo que era de la justicia César Duarte, que fue gobernador en Chihuahua del 2010 al 2016, y que tejió una serie de corruptelas que se sentía amparado al manto protector de Peña Nieto y de organizaciones campesinas. César Duarte acuñó la frase lapidaria, dictatorial, que decía que el poder es para poder. Y entonces César Duarte, como diputado, era el que presidía la Cámara de Diputados en el 2006. Él en el 2006 era diputado
fue cuando Federal. fue diputado federal, fue cuando las instituciones del hoy presidente Lorenzo Córdoba tejieron una serie de corruptelas y de vínculos entre el PRI y el PAN para dar el golpe a un movimiento nacional que llevó a través del voto a obtener el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero que a través precisamente de utilizar a Lorenzo Córdoba inventaron que había ganado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón. Y entonces quien operó para que pudiera él protestar como presidente de la República, pues fue César Duarte. Y ahí estaba, no sé si lo recuerdan ustedes, en la mesa del Congreso en San Lázaro, estaba Maru Campos, junto con otras mujeres panistas que asaltaron la mesa, el panel de la mesa, y que incluso aventaron a otras mujeres que en aquel tiempo era el PRD, aventaron para que pudieran abrir la puerta de atrás, porque como todo su sexenio, Felipe Calderón gobernó por atrás, y entonces entra por atrás cuando nadie lo esperaba, porque tenían tomada la tribuna por el frente, esperando que entrara por el frente. Pues entra por atrás y ahí participa ella, y ahí entabla amistad con César Duarte Jaques, que hoy está preso en Miami esperando ser extraditado a la ciudad de Chihuahua. Y entonces a partir de ahí empieza a tejer César Duarte sus contactos para ser candidato a gobernador en Chihuahua, y vence ahí al interior de su partido a otros personajes, y finalmente en el 2010, 4 años después de eso, él es gobernador en Chihuahua. Y entonces, en aquel tiempo, María Eugenia Campos Galván se postula a una diputación y no gana, pero gana ella. Después obtiene una diputación como en el 2013 como diputada local, gana como diputada local del 2013 al 2016, nada más que se retira 6 meses antes de la diputación para ser candidata a la presidencia municipal de Chihuahua. Y entonces, un gobernador que está preso y que está señalado también por la federación, comprobado, que sacaba dineros para las campañas priistas, y que incluso está procesado el que era el tesorero del PRI a nivel nacional, que le dicen la Coneja, que duró ya más de un año preso, con montos millonarios, y ahí está involucrado César Duarte. Pues, Alejandro Gutiérrez. Así es. Ahí establece él una nómina que le llaman la nómina secreta, y a través de lo que le llaman la nómina secreta empieza a dispersar dinero a los líderes de los otros partidos. ¿Con qué objeto? Pues primero, con objeto de que sus cuentas públicas las aprobaran sin señalamientos algunos, y luego a otros a entregarles dinero para que le metieran a sus campañas y poder vencer al mismo Acción Nacional, al mismo PAN, que era en ese momento era el partido fuerte que podía hacer que no ganara su candidato a gobernador, que era el señor Serrano. Y entonces las pruebas marcan que otorga dinero a líderes del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, al líder del Partido Verde Ecologista, y a los líderes que en ese tiempo eran del PAN, y que los líderes eran un personaje que se llama César Jáuregui, que es el secretario en la presidencia de Maru Campos actualmente, porque se reeligieron, y Maru Campos, y entonces les entrega cantidades millonarias. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que las cuentas de este gobernador corrupto, que está comprobado que es un corrupto,
¿saben? Sin un señalamiento de que hay error de una coma. Pero dentro de esta lista de corrupción que tenía el llamada nómina secreta, han tenido muchas consecuencias y hay gente en la cárcel. El líder nacional del PRI, que se llama Christopher James Barús, está encarcelado. El que es el presidente municipal en Ciudad Juárez, Arnoldo Cavada, que también es dueño de grandes medios de comunicación, regresó entre 4 y 5 millones que se le descubrió. Pero lo más grave, se descubrió y se dijo, pero eso no se menciona mucho porque se protege acá esa situación, que al director del Heraldo de Chihuahua le entregaron 10 millones de esa nómina secreta y ya hubo consecuencias porque lo separaron de México del cargo. Esa persona que a raíz de eso, de la nómina secreta, lo separan de su cargo de director y entra una dama, una mujer. Licenciado, permítame preguntarle, Javier Contreras es, ¿verdad? Javier Contreras, si en este momento ustedes tienen conocimiento en esa nómina secreta, ¿cuántos personajes están incluidos? Si se hizo pública esa nómina y el monto total de lo que supuestamente sobornó este exgobernador priista a estos personajes de la política chihuahuense. 43. Bueno, y no estamos viendo la política, también estamos viendo ya hasta periodistas, ¿no? Y son 43 y de esos 43 son 147 millones y nada más eran 20 del Poder Ejecutivo y los otros pertenecían al Congreso o al Poder Judicial y estamos pidiendo que nos den los nombres porque nada más se sabe de unos 10 nombres. Entonces, como ustedes amablemente relataron la hoja de vida de un servidor, en el 2016 efectivamente fui el primer candidato a la presidencia municipal por Morena y denuncié cómo César Duarte apoyaba a María Eugenia Campos, que era mi contrincante en ese tiempo en la presidencia municipal, para que ella ganara la presidencia, porque él entra en un pleito con un personaje que salvó la cárcel también por prescripción, llamado Marco Quesada, que fue involucrado en un hecho lamentable denominado el Aeroshop, donde murieron 9 personas, y que él salva la cárcel porque le prescriben los delitos. La esposa de él va negocian ahí las candidaturas, y resulta que Duarte apoyaba a Marco Campos en lugar de apoyar a su partido, que era del PRI. Entonces ahí establecen también ligas y vínculos que ya traían desde el 2006 y en ese tiempo lo denunciamos. Y entonces, finalmente llega y vence a un senador muy malo, por cierto, que se llama Gustavo Madero, que no tiene ningún respeto por la sociedad. ¿El apellido? Sí, porque estoy arrastrando el apellido por allá. Salud, porque él es los que encabezan un movimiento en el primer mes de gobierno de Peña Nieto, que firman un pacto que nosotros le llamamos el Pacto Anti-México, y él es el operador junto con panistas de cuño fuerte, como otro chihuahuense que tiene fama nacional, que se llama Luis H. Álvarez, que ya murió y en paz descanse, y con Diego Fernández de Ceballos. Y entonces Chihuahua tiene mucho protagonismo a nivel nacional en virtud de que al triunfo de Vicente Fox Quesada, que lo único que hizo fue pasar a la historia como el vencedor del PRI, pero no hizo nada en el gobierno, jala a un exgobernador de Chihuahua, que es Francisco Barrio, y se lleva a muchos chihuahuenses, a Manzanera, al mismo Gustavo Madero, a los Mesta, etcétera, y crean un grupo fuerte en México y ellos se empujan hacia ese pacto por México. Entonces, ahí vence a Gustavo Madero porque pues es una persona que no tiene carisma y que aquí viene el otro dato revelador, y por eso que nosotros no somos dados a la COA, por eso les agradezco mucho esta oportunidad que nos dan. No, nada que agradecer, Oscar.
Es muy interesante todo este relato que haces del contexto en el que se inscriben las acusaciones contra Maru Campos, de quien dicen que entre más le echan en cara este pasado, más crece, dicen los panistas. Sí, pues entonces Maru, que su segundo de a bordo, que es el secretario del municipio, son a los dos que están en esta anónima secreta, empiezan a hacer una estrategia de posicionar el nombre de Maru Campos, y en este último año que acaba de terminar, en el 2020, su presupuesto de comunicación social empieza en 60 millones, y luego su presupuesto sube a 110 millones, y actualmente lleva gastados 160 millones en comunicación social, lo que significa que gasta aproximadamente 300,000 pesos en dispersarlo en los medios de comunicación, pues para que promuevan su imagen y para que promuevan sus supuestos logros en el municipio, que no existen, porque es un solo hoyo. Toda el pavimento aquí de las calles de Chihuahua es un solo hoyo, y la basura pues nomás las recogen en las colonias de clases bien, altas. y en las colonias Ahora, del licenciado, pero pueblo. también está ejerciendo una nómina y un presupuesto, me imagino, para su defensa muy elevado, y que hasta donde yo pude estudiar un poquito sobre el tema, yo he visto que usted en los últimos días de febrero ha estado denunciando que precisamente Maru Campos y está utilizando las mismas tácticas dilatorias que han utilizado otros panistas y otros priistas para tratar de hacer que ¿cómo se llama? El proceso concluya, el tiempo legal para que se pueda presentar un cargo ya de carácter, prescriba el delito, y entonces de esta forma pues continuar con su carrera política, que pues evidentemente este año ha sido favorecida por el Partido de Acción Nacional para que sea su representante en la gubernatura del estado de Chihuahua. Yo no sé si ese dinero lo esté pagando de su bolsa o lo esté pagando del erario, no sé, pero es muy interesante lo que usted ha estado pidiendo también últimamente, que se abra esta investigación en los tribunales, para que los tribunales puedan en un momento determinado también presionar a que el estado de Chihuahua, y que también las mismas autoridades jurisdiccionales en materia judicial en el estado de Chihuahua, pues agilicen esto, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros, y bueno, y yo en lo personal, porque pues tengo la fortuna que Olga conozca a un servidor, y lo digo por lo siguiente. O sea, la hoja de vida la normal de las personas, ustedes dos, un servidor, que navegamos en la vida, tratando de entregar a nuestras familias y a la sociedad un buen nombre, un nombre que vaya sin tacha, y que esa hoja blanca continúe así. Bueno, yo a mis 60 años, lo que nos preocupa siempre es seguir por ese sendero, por ese camino. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Porque uno trata de decirle a sus hijos, trata uno de decirle a sus alumnos en la facultad y a la sociedad misma que el bien siempre triunfa, porque luego es muy común que digan, anda, pues ¿para qué te preocupas si nadie te va a agradecer? O que eso me decían mucho cuando yo era su procurador. ¿Para qué haces eso si nadie te va a agradecer? Haz cosas incorrectas, hazte rico, hazte millonario, y como nadie te va a agradecer. Entonces, a veces efectivamente ve uno compañeros de la facultad, ve uno compañeros de escuela que entran al gobierno y al año cambian su bocho por un Mercedes, cambian su casita de interés social por una casota en el campestre o en las lomas del santuario, etcétera. Y ahí caminan 5, 6, 7 años. Pero nosotros sostenemos, y yo en lo particular, que el bien siempre triunfa, y muchas veces más temprano que tarde. Y entonces, ahorita decíamos que de la nómina secreta ha habido consecuencias. Alguien tan poderoso, porque en Chihuahua, a veces es más poderoso el cuarto poder, el heraldo,
que mismos diputados o senadores, y cayó el director de uno de los periódicos de mayor poder en Chihuahua y de mayor circulación, cayó. Y entonces María Eugenia Campos Galván ha transitado desde el 2006, por eso hice el contexto, en que aventaba a diputadas del PRD para abrirle la puerta a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa para que tomara posesión, y desde entonces ella tiene una carrera protegida porque de eso lo presume incluso ella. O sea, algo vergonzante, lo presume, que sí, gracias a ella, Calderón. Si me permites este momento, porque en aquel tiempo pues estábamos nosotros siguiendo muy de cerca todo el conflicto postelectoral. De hecho, allí fue donde yo tuve oportunidad de convivir más contigo, de conocerte. Tú formabas parte de este movimiento que tomó Zócalo, Reforma, y que estaba protestando pacíficamente en contra del conflicto, en contra del fraude electoral, pidiendo la revisión voto por voto, casilla por casilla. Bueno, pues cuando estábamos muy expectativos de si Calderón podría o no tomar protesta en Palacio Legislativo, nos llamó la atención cómo destacó la figura de Maru Campos, hasta entonces una desconocida, porque todavía se puede ver por ahí en hemeroteca la fotografía de una joven diputada recostada prácticamente sobre la mesa, tomando la mesa acostada, ocupándola con su cuerpo, y se incorpora solamente un momento, hay videos también al respecto, para que con una lata de refresco, de Coca-Cola, muy simbólico por cierto el hecho, la arroja con toda su fuerza y descalabra a un diputado perredista. Hay que decir que la lucha dentro del recinto legislativo estaba fuerte, porque también los diputados del PRD y sus aliados estaban tratando de impedir que Calderón entrara a tomar protesta. Y ahí se dio una vez más una alianza entre el PAN y el PRI, porque fue el PRI quien facilitó que Calderón entrara por la puerta trasera, tras banderas le dicen, para que tomara protesta. Pero ese hecho, ese acto que dio a conocer a Maru Campos, ese acto violento que la dio a conocer, dentro del panismo la hicieron lucir como si fuera una prócer de la patria, como si fuera la Leona Vicario de nuestra época, como si hubiese defendido la patria y las instituciones con esa acción, pero le ayudó también a tejer una serie de relaciones importantísimas, a grado tal, a este punto quiero llegar, Oscar, que entre su defensa, ahora, frente a las acusaciones que le está haciendo un compañero de su partido, el gobernador panista Javier Corral, y la Fiscalía del Estado, bueno, frente a esas acusaciones tiene la defensa de 3 ex procuradores generales de la República panistas. Antonio Lozano Gracia, que fue procurador con Ernesto Zedillo. Fíjate cómo están las alianzas PRI-PAN desde siempre, ¿no? Llega Ernesto Zedillo al gobierno y se lleva a Antonio Lozano Gracia como procurador. Y luego Arturo Chávez Chávez, que es el procurador de justicia del nefasto sexenio de Felipe Calderón. Y luego también se ha incorporado a esta defensa Francisco Molina Ruiz, que al igual que Arturo Chávez Chávez, antes había sido procurador de justicia de gobiernos panistas en Chihuahua, y luego es procurador con el gobierno de Vicente Fox. 3 ex procuradores generales de la República están en la defensa de Maru, junto con César Jauregui Robles, que es el secretario de gobierno en el municipio, pero que también trabaja en el despacho de estos abogados, no sé si en el de Francisco Molina o el de Arturo Chávez Chávez, pero forma parte también de la defensa jurídica de Maru. Tiene una defensa jurídica y política muy fuerte, y hay que mencionar también que proviene de una parte extrema del panismo de ultraderecha. Es un panismo que, como la propia Maru Campos lo exhibió, lo dijo cuando se dio a conocer que había ganado la contienda interna contra Gustavo Madero por la candidatura a gobernadora, llamó a todos en una operación cicatriz. Supuestamente la frase fue, los necesito a todos
para vencer al comunismo, para enfrentar al comunismo. Esa es Maru Campos. ¿Cómo es que este equipo de defensores ha logrado, que nos gustaría mucho que nos dijeras también por tu experiencia de abogado, cómo es que consigue que le den amparos y que vaya dando resultados su táctica dilatoria para evitar llegar a juicio, a los tribunales? Porque lo decía el otro día en una conferencia de prensa que estuve siguiendo, que dieron tú y Víctor Quintana, lo decían con mucha claridad: si Maru Campos no tiene nada que temer, pues que salga, que diga, y que diga sí o no recibí dinero, y si lo recibí, ¿a qué lo destiné? No, simplemente niega, se ampara, y bueno, pues estamos en el punto tal, Óscar, en que ya van a transcurrir prácticamente los 5 años del gobierno de Corral, y todavía no es hora de que le pueda tocar un cabello a Maru Campos. ¿Por qué logra éxito su equipo de defensa y por qué fracasa Corral en esta tarea? Se le acusa de que ha estado administrando la justicia con tiempos políticos y que él quería ahorcar a sus enemigos en este momento de entrar a la campaña electoral, y se le fue la situación de las manos. Eso es lo que he escuchado decir a varios analistas. ¿Qué nos dices tú? Sí, ese contexto que pones es muy interesante, y por eso decía yo que hablaba un poco filosofando, pero me voy a aterrizar a lo que en realidad quiero decir, de que la vida misma, finalmente castiga las malas acciones. ¿Por qué? Porque quizá si hubiera ganado Madero, seguiría impune los dineros que agarró Maru, que agarró Jáuregui, su secretario, y no se hubiera sabido por toda la sociedad las corruptelas que hicieron. Pero como pierde él, entonces, que es lo que han criticado en este momento, como pierde, entonces aceleran ese proceso, y que los abogados que mencionaste saben que eso puede ya prescribir, y entonces están trabajando en nada más que pase el tiempo. Pero aquí lo importante, y por eso decía yo, de la sociedad, de nuestros hijos, de nuestros conocidos, es que al final no sabes por dónde viene, pero al final triunfa el bien y se castiga el mal. Y el mal es algo que queremos erradicar, perdón, que el mal es la corrupción, y que nuestra lucha, lo de menos es Maru, o lo de menos son el otro líder del PRI que también está procesado. Nuestro objetivo es que permee hacia abajo de los chihuahuenses la moralización de la política, de que quienes lleguen ahí deben llegar sabiendo que es para servir y no para enriquecerse como ya han hecho ellos. Y ahorita comento lo otro, y que eso debe ser el fin final, porque Chihuahua, sí, tú que lo conoces, Chihuahua es un estado que yo lo digo para conocerlos y revertir eso, es un estado ultra contra conservador. Por ejemplo, ahorita de los festejos que va a hacer el gobierno de la República, va a reivindicar a dos etnias, a los yaquis de Sonora y a los chinos, porque los maltrataron mucho en Torreón, pero no a los taromaras. Y en 1867 hasta casi 1890 se pagaba 100 pesos por cada cabeza de tarahumara, y las cabezas de tarahumaras las ponían en las alcaldías. Maté 5 tarahumaras o 5 apaches, deme 500 pesos. Y de eso está escondido aquí en Chihuahua, nadie habla de eso. Y a los tarahumaras no se les va a hacer una disculpa, como se ha pedido que España se disculpe por los aztecas, por las atrocidades que hubo. Y Chihuahua siguen gobernando las terrazas. Ya los aztecas los vencieron los tlaxcaltecas, porque hoy en la mañana citó nuestro presidente a Bernal Díaz del Castillo. Le cerraron
le cerraron el agua y la comida, que venía desde Chapultepec, tenían un, ¿cómo se llama? Que el agua, un acueducto, se lo cerraron y le cerraron las entradas de la comida. Bueno, pero eso no era el punto. El punto que yo quería decir era que nosotros, ese es nuestro objetivo final, moralizar la política y combatir la corrupción. Y a partir de ahí, Paco Molina, que es uno de los, el que da la cara en Chihuahua, era de la alta burocracia en Chihuahua y tiene vínculos en el Poder Judicial y es el que hace que los jueces de control aplacen y aplacen la audiencia para ganar tiempo y ganar la corrupción. Y el César Jáuregui Robles, él era el secretario de Corral, el secretario de gobierno, y ya como que se pelearon, se sale de la secretaría, entra un Mesta, y ahora él se integra al equipo de abogados en México con Chávez y con Diego Fernández, que son ellos. Pero él, cuando estuvo el matrimonio o concubinato, como le quieran decir, del PRI y del PAN, en el Poder Judicial Federal, él le dieron uno de los puestos más altos, que era el Consejo de la Judicatura, lo que es ahora el compañero Bernardo Batis. Él era ahí, y entonces él le deben muchos favores, muchos magistrados y jueces. Entonces él es el que ahora opera en el Poder Judicial Federal para que estén otorgando suspensiones de los amparos a Maru Campos para no enfrentar la justicia. Y Paco Molina, que es el que tiene, Paco Molina es del grupo que se fue con Barrio a México, estuvieron en la fiscalía en eso, y luego viene y lo ocupa un alto puesto en el Poder Judicial y es el que opera en el Poder Judicial del Estado. Paco Y entonces ellos dos, Molina, el autonombrado, el incorruptible. Que ahora está con más corruptelas que quede corrompiendo ahí al Poder Judicial. Exactamente. Desde que estaba en la Procuraduría, fíjate, Óscar, que a mí, como un paréntesis nada más, como anécdota si quieres, pero a mí me llamó la atención que cuando se hacía nombrar el incorruptible, él vendía al Congreso local de mayoría panista iniciativas de ley. Conseguía iniciativas que el PAN había presentado en otros estados de la República que podían tener alguna aplicación en Chihuahua, y tal cual como las conseguía, les daba ahí, nada más le cambiaba el nombre del estado, le daba una pasadita y se las vendía al Congreso local como propuestas, y estaba entonces como una especie de asesor, proveedor de iniciativas al grupo parlamentario del PAN. Y tú dices, bueno, pues si la Constitución local lo establece claramente y las leyes orgánicas, está prohibido, tú lo sabes como abogado, que si tienes un cargo en un área del poder, en uno de los tres poderes, no puedes ser contratado en otro, ¿no? Pues él estaba vendiendo, y no creas tú que la vendía por 3 cacahuates, las vendía muy bien vendidas, esas iniciativas que pudimos rastrearlas y eran conseguidas de otros grupos parlamentarios. Volviendo al tema de Maru Campos, porque me interesa mucho que luego vayamos con otros personajes que también están acusados de haber recibido recursos, y entre ellos, pues una ahora morenista, que aspira a ser presidente municipal de Juárez, al compadre incómodo, al compadre que se peleó con Javier Corral, a Cruz Pérez Cuellar, pero esa es otra historia que viene del mismo costal. Pero me gustaría que en el caso de Maru Campos ya nos queda clara esta red de complicidades que estos altos niveles de exprocuradores panistas al tejido con magistrados, con jueces, y que le permite a Maru Campos llevársela tranquila, hasta reírse si quiere, y nadar de muertito, ¿verdad?, de aquí al día de las elecciones, y luego acorazarse con el fuero, y antes de ello, pues permitir que prescriba el delito y salir de nueva cuenta como una Leona, ahora como una Juana de Arco a la que quisieron llevar a la hoguera, pero que logró salvarse, ¿no? A ver, dinos, ¿qué le falló a Javier Corral en su estrategia que, por desgracia, desde mi punto de vista, no sé cuál sea el tuyo, estuvo administrando
la aplicación de la ley con su fiscal, con César Peniche, estuvo administrando la aplicación de la ley y creo que se le quemaron los bollos al panista, se le quemaron los bollos en el horno, se le pasó el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo agregaría esto porque creo que es importante para toda la audiencia de Cuatro Vientos, pues que tiene la información última de lo que está sucediendo en Chihuahua en el caso de Maru Campos, pero no tiene quizás, yo soy uno de ellos, Olga me ha platicado algo sobre el tema, sin embargo, no sabemos en qué consiste o cuál fue el problema entre el actual gobernador del estado de Chihuahua, Corral, y Maru Campos, o el equipo o el grupo que está respaldando en el Partido de Acción Nacional, porque pues, hoy sabemos por lo que están ustedes platicando, que Maru Campos no nada más tiene el apoyo del PAN, sino que hay otras fuerzas políticas y partidos que están coaccionando ahí, conviviendo ahí para impulsar esta figura a la gubernatura. No sé si estén involucrados también, y si tenga usted conocimiento, licenciado, si también hay algunos vínculos con grupos narcotraficantes, que sabemos que que Chihuahua, al igual que muchos estados de la República, Baja California entre ellos, pues tiene presencias de muy fuertes cárteles de las drogas a nivel internacional y transnacional. Ya no estamos hablando nada más de cuestiones de México, si también estén involucrados en este apoyo hacia esta candidatura, hacia esta mujer. Y eso lo digo con todo respeto hacia el género de las mujeres. Sin embargo, sí sería muy interesante, licenciado, si ahora que le contesto también la pregunta que le está haciendo Olga, que pudiera también darnos el entorno de cuál es el pleito entre la gente de Corral y la gente de Campo. Por favor. Sí, bueno, el pleito es los migajas, que ellos le llaman los espacios de poder que se reparten y que no están conformes con el pedazo de pastel que les toca y empiezan los pleitos. Pero entre Javier Corral y Maru Campos hay un pleito desde el 2016 y en específico, para contestar la pregunta de Olga, pues a mí me parece que Javier se quemó con su propia lumbre, porque por alguna razón él, no sé si sea por una razón de proteger a su partido, porque los que mandan en Chihuahua, que en realidad no son los políticos, son los empresarios, le pidieron que no hiciera mayores olas en el caso de Maru, y entonces él empezó a administrar, como bien dice Olga, la justicia, y ya cuando quiso, se le vino encima todas estas gentes poderosas, Diego Fernández, Chávez, Lozano, Gracia. Calderón, Margarita Zavala. Ajá, que ese era el dato que iba a dar, o sea, ese vínculo tan fuerte que hizo Maru con Felipe Calderón, la esposa de él, que iba a hacer un partido, siempre que hay sus informes, siempre que hay cosas importantes de Maru, aquí está en Chihuahua respaldándola. Entonces, cuando él ya quiso, que vio que su candidato, que era Madero, pierde, entonces aceleran el proceso y ya al acelerar, ya era tarde, entonces al acelerar ya era tarde y como consecuencia de eso, como bien dice Olga, los tiempos de Javier Corral le quemaron a él mismo y ahorita quedan 3 meses para ver si la condenan o no la condenan, la vinculan o no la vinculan, y resulta que pues yo creo están reorganizando la estrategia y finalmente, aunque lo niegue, pero abiertamente Maru ya lo ha dicho, pues Javier le tiene que apostar al triunfo de un candidato distinto de María Eugenia Campos, porque el enfrentamiento entre ellos y públicamente ya es muy abierto, y la venganza que haga ella, que aparte de que la mandan los ricos del pueblo, el que teje todas las estrategias es su secretario de gobierno en el municipio, que es personaje llamado César Jáuregui también, que es un homónimo del otro César Jáuregui, que también ya está junto con ellos, y antes eran contra, pero él es el que le maneja todo. Entonces, contestando tu pregunta, a mí me parece que
que la lumbre esa que él está atizando le está quemando a él y está recomponiendo ese camino. Y el riesgo que nosotros teníamos, tanto Víctor, que yo también en lo personal lo estimo y lo admiro, y me da mucho gusto que haya regresado con nosotros otra vez, porque se me hace un personaje, se me hace un tipazo. El riesgo que estamos tomando él y yo son dos riesgos. Uno, que nos digan misóginos, pero la misoginia no tiene nada que ver con hombres o mujeres desde el punto de vista de la corrupción, y nos van a querer, pero como tenemos la razón. Pero bueno, lo he visto, porque esa es la estrategia también, la estrategia política de Maru Campos, y a mí me molesta mucho como mujer, lo digo, creo que ofenden a mi género, es que políticas involucradas en actos de corrupción, en lugar de salir a demostrar su inocencia o aceptar, colaborar con la justicia para demostrar que la misma justicia no puede imputarles nada, ¿verdad? Que son inocentes, en lugar de hacer eso, se victimizan y empiezan a hablar de violencia política de género, acusar de misóginos a los que las están criticando. Y bueno, tenemos el caso de Rosario Robles. Esa ha sido su bandera y es la bandera de Maru Campos ahora. Y yo lo debo de decirlo así claramente, eso no nos hace ningún bien a las mujeres en la lucha por nuestros derechos a la igualdad, por nuestros derechos políticos. Al contrario, eso nos mancha a nuestro género. Entonces, y lo quiero decir como mujer, lo puedo decir, y tenía muchas ganas de decírselos a ustedes, que no tengan ese temor, porque ustedes tienen una trayectoria muy limpia que demuestra en los hechos que van siempre a enfrentar los actos de los corruptos, sean hombres o sean mujeres. Sí, sí, exacto. Eso, y nosotros decidimos asumir ese riesgo porque tenemos la razón y eso que nos quieran decir se va a caer. Y la otra, el otro riesgo que asumimos es que empezaran a decir que si hacemos el trabajo sucio de Javier Corral, o que si le estamos ayudando. Como no es cierto, pues que nos lo digan. O sea, la realidad es otra, porque se pueden retrotraer a todo el 2016 y un poco noviembre y diciembre del 2015, que nuestras declaraciones son las mismas, porque ahí nosotros dos estábamos juntos, tanto Víctor como un servidor. Él en el 2018, por razones que lo platicamos, que incluso yo tuve ahí, le mandé una carta a Andrés Manuel en aquel tiempo, hoy nuestro presidente, para que o sea, no criticara, pues, que Víctor se fue a trabajar allá con Javier. Y ahora me da mucho gusto que está con nosotros, pero independientemente de eso, si nos iban a decir que hacíamos el trabajo sucio, no, o sea, la realidad de las cosas es que la corrupción es corrupción, así sea Cruz Pérez Cuellar, que dicen que ahora quiere ser presidente municipal en Juárez por Morena, así sea con quien sea, nosotros tenemos que denunciarlo y lo vamos a seguir denunciando en aras del fin último, que es moralizar la política de Chihuahua y el combate a la corrupción. Chihuahua tiene deudas muy grandes con los chihuahuenses mismos y con la nación, pero aquí como con ese conservadurismo, los que mandan quieren incluso en forma clasista, que es mi propio estado, pero lo digo para quitarnos eso, porque es como el borracho, mientras no acepte su problema de que que es alcohólico, nunca se va a curar, pero aquí nunca se habla que matamos a uno de los mejores generales, a Felipe Ángeles lo matamos, a Hidalgo lo matamos, a los revolucionarios de Madera 65 los matamos. Aquí nacen apenas los derechos humanos porque se violaban los derechos humanos con Teresa Jardí. Aquí a los de Tomochi los matamos, a los indios pagábamos para que los mataran 100 pesos. Entonces, son situaciones que tenemos que ir platicándolo y no ocultando esa historia para revertirla y dejar la verdad es que frente a una vertiente revolucionaria muy fuerte que siempre ha habido también en Chihuahua y pueblos en lucha completos, porque también ahí empezaron movimientos revolucionarios como la propia Revolución Mexicana,
el movimiento del pueblo de Tomochi, la lucha de los trabajadores ferrocarrileros, de los acereros, bueno, la lucha de los campesinos, la guerrilla moderna, o sea, hay los dos extremos, vamos a decirlo de esa manera. Estamos hechos en Chihuahua como en gran parte del país de estas dos vertientes, y se ha dado siempre esta lucha entre estas dos fuerzas, ¿no? Las progresistas, revolucionarias, y las retrógradas. Y hoy, bueno, pues podemos decirlo claramente, Maru Campos representa la corriente más retrógrada y reaccionaria que pueda haber en Chihuahua. Pero vayamos, bueno, para cerrar este momento del capítulo de Maru Campos, a reserva de que tengas algo más que decir, me interesa mucho que tú como abogado nos comentes qué recursos le quedan a la sociedad de Chihuahua, porque es la agraviada, ¿verdad?, por este cohecho y estos actos de sobornos. ¿Qué recursos le quedan para evitar que el delito prescriba? Y tengo también la duda de si a partir de que el presidente de la República declara la corrupción como un delito grave, si queda nada más en el papel como un anhelo, como letra muerta, o si no se puede aplicar porque los presuntos delitos ocurrieron antes de que se declarara la corrupción como delito grave. Me quedan esas dudas, si esto es para el gobierno, para los delitos federales y el gobierno federal, o si puede o no aplicarse en Chihuahua. El aspecto jurídico, abogado, ¿qué se puede hacer para que no prospere estas tácticas de chicanadas y tácticas dilatorias que busca la defensa de Maru, esperando que en 3 meses, dijiste, en 3 meses el delito prescriba y ella pueda gozar de cabal salud en términos de justicia? Sí, bueno, el artículo 16 constitucional prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de alguna persona. Entonces, el delito de corrupción como grave se estableció a partir más o menos del 2019, que reforman la Constitución en el artículo 19 también, en el 19. Y entonces, como son hechos que le imputan a Maru y a Rodrigo de la Rosa y a la otra del 2015, entonces no sería grave y entonces no tendría la imposición de la prisión preventiva obligatoria. Y eso es una cosa. Y lo otro, el delito acá en Chihuahua prescribiría entre 5 y 6 años, entonces por eso le quedan esos 3 meses, y ahí la discusión que si se interrumpió la prescripción a partir de que empezó el juez de control a tener conocimiento, pero la experiencia que tenemos es que en otros delitos no ha interrumpido, pero para salvar esa situación al interior del gobierno, para quitarse esa crítica que tienen, que por qué se tardaron en hacer, dicen que para ellos sí se interrumpió, pero la interpretación que haga los abogados defensores o los tribunales federales, que ahí tenemos a César Jáuregui Robles, pues va a ser en que ya prescribió. Entonces, el único camino que nos queda a los chihuahuenses es seguir informando a la gente y abriendo, porque ella gasta 300,000 pesos diarios en los medios y casi nunca sale eso, ni sacan su foto como sacan a todos los delincuentes, porque así es el Código Nacional, con una cinta negra en los ojos, casi la deberían de sacar y no la sacan. Entonces, nos queda más que seguirle dando y dando, y a ver si en estos 3 meses la sociedad misma tiene elementos para juzgar qué tipo de gobernantes quieren, que ven como algo normal ese tipo de corrupción y que engañan y engañan para decir que no lo hicieron, o otro tipo de gobernantes. Y Javier Corral le está apostando mucho al movimiento ciudadano, a un personaje que se llama aquí el caballo Lozoya. Lozoya, el caballo, ¿no? Movimiento Ciudadano, que por cierto, Movimiento Ciudadano también está tejiendo candidaturas en base a redes muy hediondas de corrupción. Pero bueno, a propósito, bueno, vamos a ver qué pasa con el caso de Maru. Sabemos que la contienda va a estar reñida en Chihuahua por la gubernatura, pues porque ha sido una plaza donde el bipartidismo se ha dado entre PRI y PAN. Ahora se va a dar la pelea entre el PAN y Morena, y no sabemos, aunque las encuestas dicen que Morena lleva ventaja,
Lo cierto es que pesa mucho todavía un electorado panista. Esperemos también que la ciudadanía tenga esa disposición que dices tú, crítica, ¿verdad?, para analizar la situación, pero no, es una moneda al aire. ¿Qué va a suceder con la gubernatura? A menos que tú tengas otros datos, como lo tiene el presidente. Pero vayamos con el caso de Cruz Pérez Cuellar. También está acusado de haber recibido dinero de César Duarte. Él se acercó a Morena cuando López Obrador anduvo haciendo un recorrido por el país pidiéndole a todos, y cuando decía todos se refería a priistas, a panistas, a todos los que quisieran sumarse al movimiento de Morena para hacer posible la derrota del priismo de Peña Nieto y llegar una nueva fuerza al gobierno. Bueno, en esa estrategia político-electoral se sumaron muchos, y entre ellos Cruz Pérez Cuellar, un panista formado desde que todavía estaba en pañales, ¿verdad?, dentro del PAN, y que su carrera política pues fue de la mano de Javier Corral. Él fue el que lo fue conduciendo, lo ayudó para que llegara a ser diputado local primero, el líder de su grupo parlamentario, dirigente estatal del PAN. Todo era miel sobre hojuelas, ¿verdad? Llegó también a cargos federales, y después, pues por un conflicto que todavía yo no conozco hasta dónde tiene raíces profundas, pues se enfrentan por la senaduría, por la candidatura a senador, la que le da el partido, la dirección nacional del PAN se la concede a Corral sin que pase por tribunales electorales, le concede esa candidatura, dejando tirado en el campo de batalla a su compadre, ¿verdad?, a Cruz Pérez Cuellar, y a otro personaje también nefasto que ahora lo andan acercando a Morena, a Carlos Borruel, el expresidente municipal panista de Chihuahua, que quiere regresar a dirigir el gobierno municipal de Chihuahua, y Cruz Pérez Cuellar a dirigir la presidencia municipal de Juárez. ¿Cómo ves tú, vamos por Cruz Pérez Cuellar, cómo ves tú esa candidatura por Morena con esos antecedentes, o ya se reivindicó? No, en lo personal lo veo mal, lo veo muy mal. El partido ha abierto esas puertas en forma incorrecta, y a mí me parece que se viola el artículo 6 bis de nuestros estatutos, que señala que para tener una candidatura o un puesto de dirección en el partido se debe de considerar como obligatorio la trayectoria de la persona, la ética política con que se ha conducido en el inter de su vida, y cuáles son las luchas sociales que se ha encabezado. Y en cuanto a estas personas, no tienen ninguna ética política como se han conducido, y tampoco tienen trayectoria en luchas sociales, entonces no cumplen con los requisitos. Pero además de... ¿Morena ya lo hizo senador? ¿Mande? Morena ya lo hizo senador. Sí, y lo hizo incorrectamente. Y lo más grave, a mí me parece que en la cabeza de estos personajes, en sí mismo están mal, porque aquí hacia el interior de Morena son despreciados, o sea, se salen de los grupos que le llaman chats ahora, porque es mucho lo que le señalan su incorrecta inclusión en Morena, y sus declaraciones son siempre muy desafortunadas, porque Morena tiene un principio de inclusión, o sea, donde caben todos los grupos, y ellos son muy clasistas en el sentido de que ellos discriminan mucho a los grupos minoritarios, discriminan a los grupos lésbico, gay, discriminan a los grupos que están en pro del aborto, que le llaman, discriminan mucha serie de cosas, y sus declaraciones son siempre en contra de eso. Pero ¿a qué me refiero yo? A que en su cabeza, ¿cómo pueden estar a gusto en un lugar en donde eres despreciado? O sea, eso está muy grave.
Es como cuando estás casado, tienes una novia y no te quieren, pues no te quieren. O sea, tírate. Bueno, pero si Pero la si estás... novia o el novio tiene mucha lana y te puede dar una buena vida, pues ahí te haces de la vista gorda, ¿no? Están Pero en... la ambición vulgar que dice el presidente, ¿no? Son ambiciosos vulgares. Licenciado, pero al final de cuentas, eso que Tienen pasa en Chihuahua, incluyendo... que está igual se me hace aquí en política, están enfermos quienes están ahí donde no los quieren. Sí, pero sucede lo mismo en Chihuahua que sucede lo mismo en otras partes de la República Mexicana con el partido Morena. Morena, usted lo sabe, licenciado, hay voces críticas al interior de Morena que pues, señalan esto, ¿no? Que también Morena ha servido para que lleguen y cogobiernen personas que están pues, totalmente dentro del otro aspecto del original proyecto de Morena. O sea, eso le sucedió a Andrés Manuel López Obrador, le ha sucedido a Baja California, le ha sucedido a Chihuahua y infinidad de estados de la República. Lo cierto es que, a final de cuentas, lo importante es que se está haciendo un esfuerzo, hasta donde sabemos en este año, y que empezó desde el año pasado, porque los verdaderos morenistas pues recuperen su partido, ¿no? Recuperen su partido de esa nomenclatura que se impone y que, bueno, se le pone todavía un grado más arriba cuando Mario Delgado llega a la presidencia, sabiendo, y esto yo no lo digo, lo dicen prestigiados morenistas como Jesús Sosa Castro, que dicen, ese es un hombre de derecha, y hay mucha gente que lo ha manejado así. Lo cierto es que en este momento, ¿cómo también distanciar, licenciado? Y se lo digo con todo respeto, ¿cómo distanciar la acción que ustedes están emprendiendo para que se aclaren estas cosas de la famosa nómina secreta, que incluye estos dos personajes y a muchísimos más, ¿no? Del aspecto también de un momento político en el que, por ejemplo, gente como usted está en este momento aspirando a una alcaldía por Morena. Entonces, no quiero demeritar ni que suene como una agresión, licenciado, se lo estoy comentando con mucho respeto, pero ¿cómo eliminar ese aspecto cuando incluso el mismo Javier Duarte manejó políticamente el caso de la nómina a cuentagotas, ¿no? A cuentagotas lo estuvo manejando hasta que finalmente ya ahora en los momentos previos a la selección de los candidatos saca las cartas fuertes y entonces empieza a hacer más escándalo. Pero lo de la nómina secreta yo lo conocí que será hace como 1 año y medio casi, cuando él dio a conocer por primera ocasión eso y se tardó para finalmente actuar a través de la Fiscalía. Y aquí viene otra pregunta, licenciado, porque he estado escuchando que ahorita creo que lo que le están apostando a estas personas que están haciendo, que están anteponiendo los amparos es para que el delito describa. Pero que una vez que se inicie una averiguación previa por un delito, puede pasar el tiempo que sea necesario. El chiste es que desafortunadamente cuando prescriben los delitos es cuando no hay ninguna averiguación previa o ningún expediente abierto, pero en este caso creo que hay un expediente abierto, ¿no? En la Fiscalía, ¿o no? Sí, es lo que comentaba ahorita, de que hay dos interpretaciones. Okay. Una interpretación que dice que sí prescriben y otra que no. Mire, el caso más reciente de un político que le pasó eso aquí en Chihuahua es el de un expresidente municipal de nombre Marco Quesada. Marco Quesada fue procesado por un problema que hubo aquí muy lamentable que se llamó el Aeroshop. Sí, como y nada más estuvo en la cárcel Panchito, que era el conductor de la troca monstruo, y él duró 5 años completitos en la cárcel porque no tenía los 15 millones que le pedían para el pago de la reparación del daño, y entonces pagó con cárcel. Y ahí procesaron como a otros 7 funcionarios del municipio porque se le señaló de un delito aquí que es cumplir mal con sus funciones de gobernantes. No se llama así, pero para explicarme. Y entonces se les formuló imputación, pero lo que ellos hacían, no sé a dónde tejían ellos sus redes de complicidad o de tráfico de influencias, y suspendían las audiencias o las dilataban, y de repente ya en el gobierno de Corral, precisamente los 3 primeros años de gobierno de Corral, decretaron la prescripción del delito. Y estaba eso. Por eso, porque ahora nos quieren jugar el dedo en la boca el Poder Judicial del Estado diciendo, no, hay una tesis jurisprudencial que dice que ya interrumpieron la prescripción. No, pues ahí está ese hecho, y es reciente. Claro, qué bueno que lo explica.
Sí, sí, son bueno, son las dos versiones que incluso creo que es el tercer amparo que gana Maru, y este tercer amparo no fija nueva fecha, ¿no? Para tener audiencia, y esa es la preocupación de que le vayan dando largas por ahí, pero también el argumento por parte de la Fiscalía General del Estado es que se puede y se debiera estar presentando elementos ante el juzgado, independientemente de que exista el amparo, ello no impide que se sigan entregando pruebas al tribunal, al juzgado. Y bueno, eso es lo que se le apuesta. El chiste es que el juez las reciba, que las acepte, porque si ya hay este entramado de complicidades, pues ahí es donde pueden ponerle una barrera. Y si le ven posibilidades a Maru Campos de que gane, que no llegue Morena al gobierno de Chihuahua, pues también une intereses, ¿verdad? Ya de carácter político electoral, para proteger a una candidata que les puede ser más afín, ¿verdad? A sus propósitos, desde la corrupción que existe en el Poder Judicial y que tú también conoces de eso, porque tienes que navegar contra ello en tu ejercicio diario de tu profesión, abogado. Oye, por último, yo quiero nada más comentar que en este conflicto también hay como se ejerce la justicia o se aplica la ley, hay venganzas muy fuertes. César Duarte se lanzó contra Marco Antonio Quesada y su grupo en el gobierno municipal porque era el que se veía muy fuerte para ganar las elecciones después del desastroso gobierno de Duarte, que dejó a mucha gente molesta por su grado inusitado, y es mucho decir, de corrupción, los grados de corrupción que alcanzó. Pero cuando se sucede este acontecimiento trágico que comentas, de que una camioneta de esas monstruos que hacen arrancones pierde equilibrio, pierde ruta y se va contra la gente y mata a algunas personas ahí, bueno, pues se da la venganza con todo el peso de la ley contra la gente de Marco Antonio Quesada, que la libró porque tuvo dinero y tuvo palancas, pero perdió la posibilidad de ser gobernador o ser candidato del PRI a la gubernatura. También dentro del PAN hay este tipo de venganzas. Javier Corral es un hombre de venganzas, es un hombre de ese tipo de sentimientos, y trae una historia también fuerte de agravios y rencores con ese sector del panismo al que pertenece Maru Campos. También se reflejó ahí, ¿no? No era de sus preferencias. Gustavo Madero, por otra parte, el senador, le había cedido la posibilidad a Corral de que fuese él el candidato a la presidencia, a la gubernatura en el 2016. Gustavo Madero no quiso. Gustavo Madero es un tipo muy mediocre y no le gusta arriesgarse, y no tenían ninguna certeza de que pudieran ganar porque veían fuerte al duartismo. Y entonces pensaron que iban a tener que meterle esfuerzo, dinero y quizá perder, como le había sucedido a Corral cuando fue candidato a gobernador contra Reyes. Entonces dijo, bueno, pues mejor le dejan la candidatura a Corral, pero voy a otros pactos que se tejieron desde muy arriba y que nos lleva ahora a esta coalición de Va por México de manera naturalita, ¿no? Se habló mucho en su momento, y quizá tú conoces esa versión también, de que desde el peñismo, desde la presidencia, Enrique Peña Nieto les ofreció a dos legisladores que en su momento estaban decidiendo por sus partidos de oposición, ponles comillas, el Pacto por México. Uno de ellos era el líder del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, y le garantiza que le va a poner una candidatura débil y le va a respetar su triunfo como gobernador en Michoacán, y le cumple. Y el otro era Gustavo Madero. Le correspondía a Gustavo Madero porque él fue el que tejió las alianzas necesarias junto con Ricardo Anaya para que quedara firme el Pacto por México y las reformas estructurales. Y a él le correspondía a Chihuahua, pero tenía que poner algo de su parte, ¿verdad? Algo de su parte, un poco de esfuerzo, hacer campaña,
meterle algo de lana, trabajar y enfrentar las fuerzas de Duarte, y no tuvo los arrestos para hacerlo. Y Corral se le estaba pasando también los tiempos para ser el candidato, pero finalmente lo convenció el movimiento de los luchadores sociales de que se aventara, ¿no? que ellos lo iban a apoyar, y llega con ese apoyo de la gente de izquierda, que todavía mucha gente de Morena pues no les perdona, ¿no? A los Gómez, a Quintana, a todos ellos, el que se hayan ido con Corral. Es una historia así también de traiciones, de tejes y manejes en la lucha, como dicen, vulgar por el poder. Algo para cerrar, yo nada más te digo que ojalá Morena tiene con quién ganar y tener gobiernos dignos, acordes con los principios que enarbola. Me da mucho gusto que tú seas candidato a presidente municipal por Chihuahua. Ojalá realmente logres este propósito, ojalá sea limpia la contienda y lo logres. Y también me pregunto por qué no Morena postuló por Juárez a un Víctor Orozco, por ejemplo, o tantas personas que gozan de un prestigio y un reconocimiento enorme por su trayectoria, porque son intachables. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con las elecciones. Pero dinos algo sobre el tema que hemos estado tratando, Oscar, para cerrar ya este programa. No, pues nada más agradecerles y pues a ustedes, a Cuatro Vientos, y pues yo también sería feliz que Víctor Orozco fuera el candidato en Juárez y Víctor Quintana en Chihuahua. Yo le he manifestado que a la hora que quiera él, yo firmo donde renuncio a cualquier candidatura si él es aquí. Y pues la verdad que qué amena la plática. Espero haber disipado sus dudas y espero que su auditorio. Nada más una última que quisiera que por favor, si fuera tan amable, usted como abogado que ha estado siguiendo el caso de Maru Campos nos pudiera explicar, porque de acuerdo con lo que se publicó el día de ayer, cuando se suspende la audiencia, el juez de control Ignacio Muñoz Ramos determina la no realización de esa audiencia inicial para María Eugenia Campos Galván. Determinó que esto se suspende en tanto no se resuelva la suspensión de fondo del juicio de amparo 271/2021. Fíjese desde cuándo está detenido esto, que le fue otorgado por el juzgado octavo de Chihuahua, el juzgado de distrito octavo de Chihuahua. Y bueno, se está moviendo una nueva fecha, pero lo que me llama la atención, por otro lado, es también que la defensa de Maru Campos ha estado diciendo que la Fiscalía del Estado no quiere entregar a la defensa las carpetas y los expedientes de la investigación en contra de su cliente, en contra de la hoy candidata panista a la gubernatura, y que pues con esto se está violando una garantía de igualdad, el principio de igualdad, garantía constitucional, y que también ha pasado en otras dos ocasiones, lo que no permite también que se pueda realizar una buena defensa. Entonces, yo sé que esto nos puede llevar el programa completo de nueva cuenta, pero de una manera resumida, licenciado, porque estas son cosas creo que son fundamentales que se precisen, ¿no? Por favor. Y ya con eso termino. Sí, es que es una mentira eso. Entonces, la realidad de las cosas, y frente al juez, el Ministerio Público se lo dijo ahí este día 24 de febrero, le dijo que estaban mintiendo y que le mintieron al juez federal para que les dieran la suspensión. Pero aparte, yo tengo muchos años litigando ahí. Cuando dice eso la defensa, lo que hace el juez de control es decir, bueno, a ver, enfrente de mí, entréguele las copias y cotéjele. Y mañana aquí nos vemos para que se haya acabado la audiencia. A eso nos hacen. Pero ella, como tiene muchos privilegios, está protegida, entonces siempre se van a llegar, si no están metidos en esto de la cuestión, van a llegar a conclusiones erróneas. Y ella, en todos los medios, sale nomás lo que ella dice, ¿verdad? No nos dan las copias, pero no sale esta versión, por eso yo les agradezco. No sale la neta, pues, lo que es la verdadera verdad, parezca un tautológico. Me explico, una es la verdad legal y otra es la verdadera verdad, y esa es la verdad. O sea, sí le han entregado todo,
Y cuando no se entrega, ahí mismo el juez le dijo, a ver, entrégale todo, mismo le entregan y le dice, a ver, cotejen, y ahí está el juez viendo que cotejen, porque el juez no puede leer, pero sí puede ver que están cotejando ellos. Claro. Esa es la realidad. Caray. O sea, está mintiendo y mintiendo para ganar tiempo, para prescribir los delitos. Okay. Más claro todavía. Soberbio entre la defensa y el poder muy bien. judicial. Bueno, pues querido Oscar, ha sido de veras muy, muy bueno este programa, nos aclara muchos puntos, nos da oportunidad sobre todo de ver todo ese contexto que hay en torno al conflicto y buscar la posibilidad también, Oscar, de que esta no sea la primera y última, que sea la primera de una serie de conversaciones que tengamos contigo. ¿Qué te parece? Mucho gusto, con mucho gusto, un placer. Y muchas gracias, y les mando un abrazo a los dos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, amigos, pues no nos despedimos, les pedimos nada más, lo único que hacemos es decirles, aguántenos un momentito más, tenemos más programas en vivo que vamos a estar transmitiendo el día de hoy, viernes 26 de febrero, como esta que acabamos de realizar con el licenciado Castrejón, y la verdad es que esperemos que estos programas ustedes los pueda compartir, si le gusta nos dé un me gusta, un like, y que pues esté al pendiente porque tenemos cosas muy, muy interesantes, Olga, que el día de hoy se están comentando acá en Cuatro Vientos. En 5 minutos más, Javier, tenemos la entrevista con nuestra también colaboradora, la licenciada Marta Elvia García. ¿Morelos y quién? Hidalgo y Morelos. Hidalgo y Morelos. Ayer y hoy. ¿Sí? Regresamos en un momentito. Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran. Regresamos.